Les he subido la clase de grabada. ¿Les son útiles las clases grabadas? Muy útil, profe. ¿Sí? Bueno, me Sí, alegro. profe. Bueno, vamos a compartir pantalla. Primero voy a dar de baja el video. Voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar con... Vieron que ustedes tienen como material, tienen el apunte y tienen las filminas. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera consultar? ¿No? No, profe. Bueno. Sí, escucho. Bueno, entonces acá habíamos dejado la otra vez y vamos a comenzar con los límites, que hoy vamos a ver límite y continuidad. ¿Sí? Voy a tratar de a esto ponerlo acá abajo. ¿Está todo ok? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Ven la diapo? Todo como para empezar. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Espectacular. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver lo que se denomina límites dobles o simultáneos. En este tema voy a recalcar varias cosas que nosotros solemos preguntar en los exámenes y suelen contestar mal. Entonces, por favor, estén atentos, tengan un cuadernito donde anotan todas estas cosas para que a ustedes no les pase lo mismo, ¿sí? La diferencia que hay entre lo que es el límite doble o simultáneo con el límite que ustedes tenían de funciones de una sola variable, es que en el caso de los límites dobles, tenemos dos variables que hacen hacer tender al límite. O sea que el punto al cual tiende es un punto que tiene coordenada x0 y 0, e y 0. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando tenían el límite de funciones de una sola variable, ¿qué ocurría? Ustedes tenían ¿cuántas formas para tender al punto? Por izquierda y por derecha. Por derecha. Perfecto, por izquierda y por derecha. En cambio acá, no. Si acá tienen un punto en el plano, tienen infinitas formas para tender al punto, ¿sí? Puedo hacerlo con caminos paralelos a los ejes, puedo hacerlo mediante rectas que pasen por el punto, puedo hacerlo mediante una curva que pase por el punto. O sea, son infinitas las formas. Entonces, para poder hallar el límite, se procede de forma diferente en cuanto a que tenemos, por ejemplo, varias formas de encarar el tema. Más allá de la definición en sí, que es molesta por ahí porque tiene muchos jeroglíficos, como muchas letras, pero es entendible. ¿Qué dice la definición? La definición nos dice que el límite de f de xy para xy que tiende a x0 e y0 es igual a L, si para todo epsilon
positivo, porque es mayor que 0, o sea, pequeño, y tan pequeño como yo quiera, existe un delta que es función de epsilon y del punto P sub 0. Tal que la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sea mayor que 0 y menor que delta. ¿Qué quiere decir eso? Tal que un entorno reducido del punto P sub 0 sea menor que delta. Entonces, de esa forma se cumple que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la función tiene el límite L si el valor absoluto de la diferencia entre f de x menos L es menor que un valor epsilon que es tan pequeño como yo quiera, con tal de tomar el punto xy lo suficientemente próximo a x0 y 0, pero distinto de este. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes que, ¿qué hacemos? Voy a pasar al otro. Fíjense ustedes, ¿qué tenemos? Tenemos el punto P sub 0, ¿sí? Y decimos que el límite de f de xy para xy que tiende a P sub 0, que tiene coordenadas x0 e y0, es igual a L. Si para todo epsilon mayor que 0, epsilon que es un infinitésimo, ¿no es cierto? Que tiene un valor positivo, pero es pequeño, tan pequeño como yo quiera. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre f de x, L, f de x y L, va a ser menor que este valor epsilon. Siempre que yo tome al punto P de coordenadas x y y tan cerca como sea necesario del punto P sub 0. O sea, por eso decimos que el radio delta depende, fíjense ustedes que el radio delta, que vendría a ser el entorno del punto P sub 0, depende de epsilon. ¿Por qué? Si yo elijo un epsilon que es un infinitésimo de orden superior, ¿qué quiere decir un infinitésimo? ¿Qué nos está indicando el infinitésimo? Que es un valor muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces, si yo elijo el infinitésimo tan pequeño como yo quiera, ¿qué vendría a ser ese infinitésimo? Que la diferencia entre f de x y L sea menor que ese infinitésimo. Con tal de tomar el entorno, el radio del entorno delta, tan pequeño como yo quiera, de manera tal que, fíjense ustedes que si a medida que achico el entorno, los puntos P, por los cuales yo puedo tender a P sub 0, van a estar más cerca de P sub 0. ¿Me entienden? ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de que sería el infinitésimo de orden superior. ¿Alcanzan a entender esto de la existencia del epsilon y del delta? ¿Lo puede repetir, profe? Por favor. Sí. En realidad... ¿Profe? Sí. O sea, más o menos cumple o sea, tiene la misma, no sé cómo decirlo, función, digamos, que en el límite normal. El límite no, normal todos son era un normales, no hay infinitésimo. ningún límite anormal acá. Se dice límite de No, sí, funciones de una el límite sola simple, variable. digamos. Claro. ¿Está Sí, claro? sí, sí. Son todos Sí. normales.
Nada más que uno es de funciones de una sola variable y el otro es de funciones de dos variables. ¿Estamos? Entonces, en este caso, sí, claro que cumple la misma función. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes yo tenía por izquierda y por derecha, en cambio por acá tengo por cualquier lado, ¿me entienden? Entonces tengo un entorno de tipo circular, de manera tal de que la diferencia, decimos que el límite es L, ¿sí? Cuando yo puedo hacer la diferencia f de x menos L tan pequeña como yo quiera, con tal de acercarme con xy al punto x0 y 0, tanto como sea necesario. Eso es concretamente la respuesta. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Como nosotros hablamos, fíjense ustedes, de límite dobles o simultáneos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tender simultáneamente con las dos variables xy a x0 y 0. ¿Sí? Como por ejemplo, vamos a ver un caso como este. Límite de xy que tiende a 1, 3 de 2x más 3y, y eso es igual a 11. Entonces simple, ¿por qué? Bueno, porque yo tomo a x le doy un valor muy próximo, o le doy el valor 1, ahí le doy el valor 3, ¿y qué me va a dar por resultado? 11. 11. Esto es simple, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque yo lo puedo hacer en forma simultánea. Pero puede ocurrir que esto me dé una indeterminación. Entonces, cuando me da una indeterminación, ¿qué pasa? Voy a tener que salvar esa indeterminación y a veces se puede, a veces no se puede, a veces hace falta, digamos, o sea, hace falta. A veces vale la pena y otras veces no vale la pena. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para el cálculo del límite doble o simultáneo? Los pasos a seguir van a ser los siguientes. Por ejemplo, fíjense, este es un ejemplo con la definición, pero yo este ejemplo se los daría después porque los voy a confundir más. Prefiero ahora, ¿sí? Explicarles más bien los otros ejemplos que son más sencillos para después terminar en la definición. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Cálculo de límites dobles o simultáneos. Límite de xy menos y cuadrado para xy que tiende a 3, 1, también es 2. ¿Sí? ¿Por qué? A este límite se lo llama doble o simultáneo porque hago tender las dos variables al valor, o sea, 3 y a 1 respectivamente. Bien, entonces el límite es 2. No, este caso es muy sencillo, no hay mucho que hacer. Pero fíjense ustedes el caso 3, y es el que yo les hablaba recién, que nos podía dar una indeterminación. Dice, límite de xy que tiende a 0, 0, del seno de 3xy sobre x. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy el valor 0 y 0, ¿qué nos da por resultado? En determinación. 0 sobre 0 sobre 0. ¿Y qué es 0 sobre 0? Una indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Salvamos la indeterminación. Y bueno, vamos a tratar de salvarla. Para eso, ¿qué hacemos? Y bueno, para eso multiplicamos por 3y el numerador y el denominador y nos queda en realidad un límite notable, ¿sí? Seno de 3xy sobre 3xy. Para xy que tiende a 0
acá, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y me da 1 por resultado. Por el límite de 3i, ¿sí? Entonces, como el límite 3i para i que tiende a 0 es 0, el resultado es 0. Entonces, yo ya sé que el límite doble o simultáneo es 0, porque pude levantar la indeterminación, ¿verdad? Pero a veces, me están siguiendo, ¿no? Pero a Sí, veces profe. la indeterminación no se puede salvar. Entonces, en estos casos, vamos a tener que calcular límites por alguno de los caminos que conocemos. De todos los infinitos caminos, tomemos un par. ¿Cuál vamos a tomar? Y bueno, por ejemplo, tratemos de tomar caminos paralelos a los ejes. Fíjense ustedes aquí. Este límite para x que tiende a 0, 0, de 3x cuadrado más y sobre x cuadrado menos y. Me da 0 sobre 0. Entonces, esa indeterminación no puede ser salvada. ¿Y qué hacemos? ¿No calculamos límite? No, tenemos que empezar a ver, ¿sí? Si podemos, en vez de hacer tender las dos variables juntas, hacemos tender por determinados caminos. ¿Cuáles caminos? Y bueno, los caminos, por ejemplo, que son paralelos a los ejes. O un camino que, en este caso, puede ser a través de una recta, ¿sí? Entonces, acá aparecen los denominados límites reiterados o sucesivos, ¿sí? ¿Qué dicen los límites reiterados o sucesivos? Límite, yo primero hago tender una de las variables, ¿sí? Por ejemplo, límite para x que tiende a de f de xy, y luego que yo tome ese límite, hago tender y a b. Y luego hago al revés, hago tender y a b y x a a. Y acá está claro y les dice, no hay que confundir nunca el límite doble con los reiterados o sucesivos. ¿Por qué? Porque el doble o simultáneo no tiene en cuenta el camino que recorre. Directamente lo hace en forma simultánea. En cambio, los límites reiterados o sucesivos, como es este caso, usa caminos de rectas paralelas a los ejes coordenados. Por eso hacemos tender primero una variable y después la otra. Fíjense ustedes acá. Si tenemos el límite para i que tiende a b, del límite para x que tiende a a de f de xy, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer tender x a a, por ejemplo, en este caso. Tengo f de x, hago tender x a a. Cuando hago tender x a a, ¿qué voy a tener? F de a, i. Y luego, o sea que voy a tener una función de i. Y luego, ¿qué hago con eso? ¿Qué la llamo? Phi. ¿Qué hago con eso? Tomo límite para i que tiende a b. ¿Sí? A ver si acá en este lado tengo los pasos. No los he puesto, directamente los puse en el gráfico. Entonces, si hago al revés, primero tomo i que tiende a b, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el límite de f de xy para i que tiende a b, en ese caso, ¿qué me va a quedar? Si i tiende a b, me va a quedar una función que es función de x exclusivamente. ¿Se entiende eso? No. Profe, una consulta. Sí. Tanto el sucesivo, los límites sucesivos como los dobles van a dar el mismo resultado, ¿no? No se apresure. No se apresure. Debieran tener el mismo resultado para que exista el límite doble simultáneo. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos por paso, dijo Jack el Destripador. Por paso. ¿Qué pasa acá? Yo tengo dos límites, ¿no es cierto? Puede ocurrir varias cosas en el resultado. Primero,
Si L1 es distinto de L2, ¿qué estoy asegurando allí? Si yo tomando dos caminos distintos, tengo dos valores distintos, ¿qué digo? Que el límite doble no existe, porque si por estos dos caminos solamente me da que son distintos, y bueno, pues entonces será que no existe el límite doble. ¿Está claro? Entonces, Sí, profe. ¿para qué me sirve sacar los límites reiterados o sucesivos? Me sirve para decir que el límite no existe cuando L1 es distinto de L2. Pero también puede ocurrir que los límites reiterados, ¿sí?, existan y ser iguales, y puede que no exista el límite doble. O sea que yo no puedo asegurar. Sí, ¿por qué? Porque solamente son dos caminos de los infinitos que tengo. Entonces, si a mí me dan iguales, yo no puedo asegurar de que existe el límite doble. Digo, puede existir el límite doble, ¿sí? Puede existir el límite doble. La tercera opción es que puede ocurrir que el límite doble exista sin que exista uno o ambos de los reiterados. ¿Por qué motivo es esto? Porque si uno de los límites reiterados no existe, yo no puedo comparar, ¿me entienden? Por ejemplo, como para calcular el límite reiterado, necesito, digamos, llegar a una función que sea phi de i, o si lo tomo al revés, una función que sea phi de x, puede que estas funciones no existan en un entorno, por ejemplo, puede ocurrir que phi de i no exista en un entorno de B, o puede ocurrir que phi de x no exista en un entorno de x igual a A. Entonces, en ese caso, yo no puedo decir nada, digamos, puede existir el límite, aunque uno o ambos no existan. Ahora, si el doble y los reiterados existen, ¿cómo deben ser? Iguales, que eso es fundamental. Entonces, la utilidad de los límites reiterados solamente se limita a concluir que no existe el límite doble cuando ellos son distintos. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien. O sea, que los valores de la función van a tener que tener el mismo número, se tienen que aproximar al mismo número a lo largo de cualquier camino que yo elija. Y acá tenemos un ejemplo. Fíjense ustedes, yo digo, el límite de x cubo menos y cubo para xy que tiende a 0, 0, x cubo menos y cubo sobre x cubo más y cubo. Hago uno de los límites reiterados. Primero tomo límite para x que tiende a 0, ¿sí? Entonces se me hace 0, 0, ¿y qué me queda? Menos y cubo sobre y cubo, que sería menos 1. Allí no tengo la función phi de i. Tengo una constante. Entonces el límite para i que tiende a 0 de menos 1, sabemos que es menos 1, ¿verdad? Entonces ahora tomo L2 y digo, límite para i que tiende a 0, primero hago el límite adentro, de x cubo menos y cubo sobre x cubo más y cubo. Una vez que yo tengo resuelto esto, fíjense ustedes, ¿qué me va a quedar esto? Acá hay un error, chicos, perdón, ¿no? Pero Más, capaz, hay profe. un error acá de signo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Acá el signo menos no tiene que estar, porque ya lo voy a corregir.
En realidad el corte y pegue a veces no funciona, ¿no? En realidad acá es un signo más, ¿sí? Porque x cubo y x cubo es positiva. Entonces, ¿qué me queda? 1. Como ambos límites son distintos, L1 es distinto de L2, ¿qué decimos? Que no existe el límite doble, ¿no es cierto? ¿Por qué no existe? Porque los reiterados o sucesivos no existen. ¿Está claro? Profe, ¿por qué tiende a 1? ¿Cómo? ¿Por qué tiende a 1 el límite ahí? ¿Cómo tiende a 1? Claro, si reemplazas por 0 no te quedaría 0 sobre 0. Pero se simplifica No, x al querido, cubo, porque x al si tú cubo. haces x cubo sobre Ah, x está. cubo te da 1. Por eso les dije que acá hay un error. Acá en realidad va un signo más. Acá hay un error, que ya lo voy a salvar. Yo voy a anotar el error para salvarlo. Que a veces en el corte y pegue, cuando uno hace las filminas, L2 igual al límite para x que tiende a 0, corregir. De x cubo menos y cubo sobre x cubo más y cubo. Yo lo voy a corregir, ¿sí? Para que les quede bien. Bien. ¿Está claro la respuesta por qué da 1? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien, seguimos. Acá hacemos otro ejemplo. Dice, sea la función z igual a 2xy sobre 3x cuadrado menos y cuadrado. Calculemos los límites sucesivos en el punto 0, 0. Fíjense ustedes, ¿qué pasa? Allí yo calculo el primero, me da 0, calculo el segundo, me da 0. Entonces, fíjense que los límites sucesivos son iguales, pero tampoco eso garantiza que la función tenga límite en p sub 0 de coordenada 0, 0. ¿Por qué? Porque si nosotros probamos otra trayectoria que no sea paralela a los ejes coordenados, por ejemplo, si hacemos y igual a 2x, fíjense ustedes, ¿qué hacemos? Obligamos ahí a llegar al punto P sub 0, o llegar cerca, o atender al punto P sub 0, a través de la recta y igual a x. Y esto es lo que se denomina límite radial. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar y por 2x. Entonces, si yo reemplazo y por 2x, ¿qué me da por resultado? Y bueno, 2x por 2x, 3x cuadrado menos 4x cuadrado. En definitiva, el x cuadrado con el x cuadrado, cuando x tiende a 0, acá, fíjense ustedes, acá, ¿qué me queda? Acá me va a quedar 3x cuadrado menos 4x cuadrado, me queda menos x cuadrado. Y arriba me queda 4x cuadrado. Simplifico x cuadrado con x cuadrado y el resultado es menos 4. Pregunto, ese límite es distinto a los anteriores. Entonces, ¿puedo yo tener, cuando calculo el límite, dos que son iguales y otro que son distintos cuando uso otro camino? No. Entonces acá, cuando nosotros calculamos este límite que se llama límite radial y nos da otro valor distinto, concluyo diciendo que no existe el límite doble. ¿Estamos? No existe el límite doble. Entonces, ahora sí vamos a ver bien lo que se llama límite radial, que es el que aplicamos recién. Entonces, recién lo que hicimos fue calcular el límite radial. ¿Qué implica? Que yo voy digamos, a llegar al punto en cuestión a través de rectas, que son infinitas, obviamente, que van a pasar por ese punto.
Sabemos por álgebra y geometría que la ecuación de la recta que pasa por un punto, AB, va a ser I menos B igual a MX menos A. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si ese límite a través de esas rectas me da por resultado un valor distinto al que me dio los límites reiterados o sucesivos, o el resultado me queda en función de la pendiente, como este caso, fíjense ustedes, límite para xy que tiende a 0, 0 de 2xy sobre 3x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Como A es 0 y B es 0, la recta va a ser igual a mx. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo y por mx, acá y acá abajo. ¿El resultado cuál va a ser? Y bueno, 2m menos sobre 3 menos m cuadrado. ¿Cuántas rectas pasan por el punto? ¿Infinitas? Infinitas. Entonces voy a tener infinitos resultados. Por ejemplo, si m es 1, voy a tener que el límite es 1. Si m es 2, voy a tener que el límite es menos 4. Y así, etcétera, 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 voy a tener infinitos resultados. ¿Puedo tener infinitos resultados? No. Para poder tener infinitos, o sea, por eso digo que si el límite radial es distinto al límite reiterado o sucesivo, o depende de la pendiente M, también digo que no existe el límite doble. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Cómo? No, profe, ninguna. Bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver, y entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué harían ustedes? Porque en definitiva, hasta ahora estamos en un enredo, ¿no es cierto? ¿Qué les queda en claro hasta ahora? A ver, alguien que me cuente. Y que a diferencia de ¿Cómo? los límites que vimos el año pasado, Sí, te escucho, pero habla un poquito más fuerte. bueno, que a diferencia de los límites del año pasado, Sí, para acercarse al valor del límite hay que se puede aproximar por infinitos caminos, entonces sí, hay que asegurarse de que todos los caminos del mismo, para que exista el límite. sí, perfecto. Entonces, ¿dónde comienzo? Calculando el límite, primero el límite doble o simultáneo. Si me da un valor, bueno, aplaudo, porque ahí se termina el ejercicio. ¿Está? Pero el problema está cuando nos da una indeterminación. Si nos da una indeterminación, tengo que empezar a ver qué valor tiene el límite según el camino que yo encuentre, que yo use. Si son caminos paralelos a los ejes, le llamo límites reiterados o sucesivos. ¿Por qué? Porque los voy a hacer en dos etapas. Primero paralelo al eje X, después paralelo al eje Y, después viceversa. Entonces, concretamente, si ese límite da distinto, tan distinto, digo no existe límite doble. Si dan iguales, ¿qué digo? Y bueno, puede existir el límite doble, pero si existe, va a tener el valor ese que me da por resultado. Terminado eso, voy al límite radial, para lo cual me fijo cuál es el punto al cual tiendo, si el punto es 0, 0, A será 0 y B será 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Y bueno, hago el límite, digamos, considerando una recta, como camino una recta,
que pasa por el punto 0, 0. Entonces, ¿cuál será el resultado? La recta por la cual tiendo será la recta y igual a mx, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Ese es el límite radial. Pueden ocurrir dos cosas. Que me dé un valor distinto al límite doble, al límite reiterado sucesivo. En ese caso digo, no existe el límite doble. Sería que no te dé una indeterminación. ¿Cómo? Sería que no te daría la misma indeterminación que te venía dando con los límites anteriores. Eso sería un valor distinto. En general, sí, por supuesto. Te tiene que dar un valor que sea, digamos, si es distinto, digo no existe el límite doble. Si es igual al límite reiterado sucesivo, ¿sí? En ese caso, es más, ni hace falta levantar la indeterminación. Les digo, lo que tienen que hacer ustedes directamente, calcular el límite sucesivo, reiterado sucesivo, y después los radiales. ¿No es cierto? Porque en definitiva, si yo me mato tratando de levantar la indeterminación, o sea, muchas veces no se puede. Si se puede, bueno, pero si no se puede, no voy a perder tiempo. Directamente calculo el límite reiterado sucesivo y después el radial. ¿Sí? Si el radial me da distinto o si el radial depende de la recta que yo use, en ese caso digo, chau, el ejercicio se terminó. No existe el límite doble, porque si tengo infinitas rectas voy a tener infinitos resultados. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ¿cuáles son los pasos, en definitiva, para ordenarnos, ¿sí?, en el estudio de límites? Primero, límite de función de dos variables. Primero, debo calcular los límites reiterados. Si son distintos, no existe el límite doble. Si existen los dos límites reiterados sucesivos y son iguales, o bien uno o ambos no existen, voy a pasar al punto 2. ¿El punto 2 en qué consiste? En calcular los límites radiales. Si el límite radial existe y depende de la dirección considerada, es decir, depende de la pendiente, o si su valor es distinto al de los límites sucesivos, ¿qué digo? No existe límite doble. ¿Por qué? Porque va a depender de la recta que tome o va a depender o es distinto a el de los reiterados sucesivos. Por lo tanto, no existe el límite doble. Si ocurriera que existen y su valor coincide con el de los límites sucesivos, voy a pasar al punto 3. Y acá es donde nosotros normalmente hacemos la pregunta en el examen. ¿Qué pasa si el límite reiterado y el límite radial es igual? Bueno, la respuesta muchas veces es, y bueno, ese es el valor del límite. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque existen un montón de caminos más. Por ejemplo, caminos que pueden ser una parábola o cualquier otra curva. Entonces, no me queda otra cosa que verificar, en caso que pueda hacerlo, que el valor común de los límites, o sea, el valor que les dio, que va a ser igual, tanto el reiterado como el radial, son iguales, que sea el límite doble. ¿Cómo? Aplicando la definición. Y acá es donde recalco. La única forma de
saber si el límite doble existe y asegurar es aplicando la definición, que ya la vamos a ver, por eso yo la había puesto antes, pero ahora la vamos a ver en un ratito. Entonces, veamos esto. ¿Se animan ustedes a hacer este ejercicio? A ver, pensándolo. Límite para X y, por favor, lápiz y papel, y lo vamos a ir haciendo. Límite para X y que tiende a 0, 0, de X y cuadrado sobre X cubo más Y cubo. Primero, ¿qué hago? A ver. El límite doble. A ver. Hacemos primero límite doble. Esa es la sugerencia tuya. Indeterminado. ¿No nos conviene primero, profe, hacer la sustitución para ver cómo nos queda y después de ahí, sabiendo qué tipo de indeterminación es, proseguir? Claro, primero hagan el límite simultáneo, ¿sí? Hagan el Quedaría límite 0 sobre simultáneo. 0. ¿Cómo? Quedaría 0 sobre 0. Claro, nos queda una indeterminación. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Como nos queda una indeterminación, ¿qué hacemos? Los reiterados. Los reiterados. Bueno, hagan los reiterados. Aguárdenme un segundo mientras hacen los reiterados. Reclamamos y ellos dijeron no, que lo habían hecho. El fondo de garantía. Hola chicos, ¿a alguno le quedó más o menos parte claro de los límites de la parte 1? No entendí qué preguntaste luego. Digamos, viste en la parte 1, viste que dice el límite de x que tiende a 0, cuando vos reemplazas, viste que dice de nuevo límite de, o sea, en los corchetes dice el límite de x que tiende a 0, cuando vos reemplazas en esa función, reemplaza con el 0 de y o con el 0 de x, del segundo límite que tenés. Y primero hacer lo que tenía dentro del cochete y después recién hacer lo otro, lo de afuera. Ah, de una, esa parte no me quedó clara. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué es lo que hicieron? A ver, dijimos que teníamos límite para x y que tiende a 0, 0, de x y cuadrado sobre x cubo y cubo. Lo primero que hicieron es tender, o sea, tratar de calcular el límite doble, ¿sí? El límite doble, ¿qué les dio? Una indeterminación, 0 sobre 0. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué hicieron ahora? Los reiterados. Los reiterados o sucesivos, exactamente. Hacemos los límites reiterados o sucesivos.
¿Qué les dio los límites reiterados o sucesivos? Es decir, vamos por caminos paralelos a los ejes. ¿Qué les ha dado? ¿Qué Los les dos dio? dieron 0. 0 ambos. Ahora, el hecho que ambos límites sean iguales, ¿qué me quiere decir eso? Que puede existir el límite o no. Que puede o no existir el límite doble. ¿Sí? Si existe, vale 0. Pero esos son dos caminos específicos. Ahora, ¿qué hacemos para seguir usando caminos? ¿Qué límite vamos a calcular? El radial. El radial, perfecto. ¿Qué nos da el límite radial? Como el punto es 0, 0, vamos a tener la ecuación de la recta que pasa por un punto, entonces vamos a tener las rectas y igual a mx. Reemplazo y por mx en la expresión del límite. ¿Y qué me queda? A ver, hagan ese procedimiento. Es decir, reemplazo en la ecuación de la recta que pasa por un punto. Pero el punto es 0, 0, entonces me queda y igual a mx. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Y, ¿qué reemplazo? Y por mx. Entonces, ¿qué queda? Función de m, tengo infinitas soluciones. Me queda en función de m, exactamente. O sea, el resultado me va a quedar m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que no existe el límite doble porque el límite radial depende de la pendiente de la recta que yo tome. ¿Cuántas rectas pasan por el punto? Infinitas. No puedo tener infinitos resultados, debo tener uno solo. Entonces, cuando depende de la pendiente m, digo que no existe el límite doble, pues el límite radial depende de la dirección de la recta que yo tome. ¿Sí? Entonces, si calculamos el límite doble de xy, que tiende a 0, 0, de xy cuadrado sobre x cubo más y cubo, y nos da una indeterminación, como sabemos que no existe el doble, no tiene sentido salvarla. ¿Está claro? Tráeme los anteojos, por favor. Sí, profe. Tráeme los anteojos, por favor. ¿Cómo? Sí. Sí, profe, se entendió. Perfecto, ¿se entendió? Fantástico. Consulta, profe, pero esto más porque era en los límites simples. ¿Habría alguna forma de hacer un límite lateral o algo por el estilo para que te dé un solo resultado? ¿O sería...? En funciones de una sola variable. Sí. Y no, tenés límite izquierdo y límite derecho, no tenés otro. ¿Sí? No hay otra forma. Para que sí existe el límite, el izquierdo debe ser igual al derecho. ¿Sí? Sí, me acuerdo de la Perfecto. definición. Entonces, vamos al de ejemplo 7. Fíjense ustedes que yo este ejemplo siempre lo pongo, porque es un caso en que el límite no existe, pero sí existe el límite doble. Si ustedes hacen límite para xy que tiende a 0, 0, de y seno de pi sobre x, ese valor da 0. ¿Por qué? Porque si reemplazo y por 0 y x por 0, como el seno es una función periódica, por más que tienda a infinito digamos, el argumento, siempre su valor va a estar acotado entre menos 1 y 1. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, cualquier valor acotado entre menos 1 y 1, si yo lo multiplico por 0, me da por resultado 0. Con lo cual, decimos que existe el límite doble y da 0. Pero fíjense ustedes acá. Si yo hago los límites reiterados o sucesivos, y hago el límite para x que tiende a 0 de y seno de pi sobre x, ¿qué me da? Y va a tender a 0, me da 0.
el límite para x que tiende a 0 de 0 es 0. Y ahora hago el límite para x que tiende a 0, o sea, el otro, de y seno de pi sobre x. Este límite que me queda acá, el límite para x que tiende a 0, seno de pi sobre x, es un límite oscilante, es decir, va a oscilar, va a tener un valor, pero va a estar entre menos 1 y 1, ¿sí? Tan claro, pero tiene un valor. Ahora, ¿yo puedo tomar límite de algo que es oscilante? No. No, no se puede. No se puede. Entonces digo, no existe. Pero a pesar de que uno de los límites no existe, sí existe el límite doble. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora. Antes de pasar al límite de funciones vectoriales, quiero que vean un ejemplo de la definición. ¿Sí? Bien, acá esto lo habíamos saltado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso, donde acá se establece en esta placa, lo que se dice es que la diferencia que hay con respecto al límite simple es que aquí existen, digamos, distintas formas de tender, ¿sí? Puedo, digamos, la única forma de asegurar que existe el límite es calcularlo aplicando la definición. ¿Por qué? Porque existen infinitas formas. El límite reiterado sucesivo y el límite radial solo son algunas de las infinitas formas de tender el límite. Y solo sirven para cuando el límite no existe, para decir no existe el límite doble, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Vamos a la definición ahora. ¿Qué dice la definición? Entonces, supongamos el caso que nosotros tenemos el límite, digamos, reiterado sucesivo, me dan valores iguales, calculo el radial, me da igual. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy, para tener la certeza de que existe el límite, aplico la definición. La definición, lo que hago simplemente es reemplazar los jeroglíficos que teníamos por las expresiones del ejercicio dado. Es decir, se tiene que cumplir ¿qué? Por ejemplo, este caso, porque nosotros vamos a tener el valor del límite. ¿Por qué? En este caso, porque lo calculamos. En el otro caso es porque hicimos los radiales y tenemos ya, o los sucesivos, y son iguales, entonces tenemos un valor, dado que si existe el doble va a tener ese valor. O sea, tenemos el valor. Yo hice acá un ejemplo muy simple para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, límite de 2x más 3y sobre, para xy que tiende a 1,3 es 11. ¿Qué tenemos que demostrar? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia de cualquier punto xy al punto 1,3 sea mayor que 0 y menor que delta. O sea que tal que la distancia de los puntos que yo tome estén dentro del entorno reducido de radio delta. ¿Sí? Entonces,
En realidad estos ejercicios, digamos, son muy analíticos. ¿Y en qué consisten? En partir de la definición para llegar a la demostración. Entonces, fíjense ustedes que yo de la definición que dice que la diferencia, o sea, eso ahí termina, ello implica que f de xy menos L sea menor que epsilon. Hasta acá la definición. ¿Sí? Entonces yo parto de esto. Parto de 2x más 3y menos 11, que forma parte de la definición. Y lo trato de desglosar, es decir, pongo 2x menos 2 más 3y menos 9, dado que menos 2 menos 9 menos 11. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Ahora lo que hago es, como esto está en valor absoluto, ¿sí? Siempre va a ser menor o a lo sumo igual a la expresión cuando le saco la barra de valores absolutos. Entonces, saco entre este y este el 2 factor común y entre este y este el 3 factor común. Y me queda que esto va a ser menor o a lo sumo igual a 2 por x menos 1 más 3 por x menos 3. ¿Hasta ahí entienden? Sí, profe. Profe, no entiendo lo de Sí, menor e igual. Claro. No se quita el valor absoluto. Siempre que nosotros tengamos una barra con un módulo, ¿sí? Fíjense que esto dice valor absoluto de tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo le saco el valor absoluto, esta expresión, como está todo metido en uno mismo, tiene un valor que va a ser menor o a lo sumo igual a esta otra expresión. ¿Por qué? Y bueno, porque yo sumo y resto en la misma expresión, ¿entienden? En cambio acá lo separo. Lo separo, tengo 2 por x menos 1 más 3 por y menos 3. En cambio, si yo sumo todo, la expresión esa puede tener signos menos que hagan que el valor absoluto sea menor que esta otra expresión. ¿Sí? Es una norma que ustedes seguramente han visto el año pasado en análisis 1, cuando vieron ejercicios de valor absoluto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea, Sí, profe. esto nunca, este valor absoluto nunca puede ser mayor que esto. A lo sumo va a ser igual. Pero si yo tengo valores, por ejemplo, negativos, aquí hacen que todo esto se tome un valor más pequeño. A lo sumo igual. Entonces, ahora, ¿qué hago? Digo, x menos 1, siempre va a ser menor o igual que la raíz cuadrada. ¿Ven? Ahora, ¿qué hago? Trato de usar una parte de esto. O sea, por eso, acá lo que hago es tratar de relacionar esta expresión con esta otra. Les aclaro que estos ejercicios normalmente son diferentes para cada uno. O sea que estos ejercicios uno se los da para que ustedes vean cómo se aplica la fórmula, pero no se los tomamos en los exámenes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son distintos, son muy analíticos. Eso se ve en un doctorado en matemáticas, en una licenciatura. Pero nosotros se lo damos para que ustedes sepan que es la única manera de aseverar que el límite existe y tiene el valor del límite reiterado sucesivo y del límite radial. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tomamos el x menos 1 y lo comparamos con esta raíz. Obviamente que el x menos 1 siempre va a ser menor o a lo sumo igual que toda esta expresión. ¿Por qué? Y porque le falta el y menos 3.
Entonces va a ser siempre menor, o a lo sumo va a ser igual cuando y sea igual a 3. Lo mismo y menos 3. Va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Eso lo ven o no? Sí, profe. Bueno. Chicos, les pido por favor que traten de estudiar, ¿sí? Porque si no estudian, todo esto se amontona y después no entendemos nada. Bien. Ahora, multiplico por 2 la expresión esta. Digo, 2x menos 1 es menor o igual que 2 por la raíz de x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Pero esto por condición tiene que ser menor que delta. ¿Sí? Entonces pongo menos 2 delta. Hago lo propio con y menos 3. Lo multiplico por 3 y me queda menor o igual que 3 raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Pero ¿esto qué es? Del tiene que ser menor que delta, esta parte, por la condición que tenemos acá. Entonces esto tiene que ser menor que 3 delta. Si ahora sumamos esta expresión y esta, vamos a tener 2x menos 1 más 3y menos 3, que va a ser menor que 2 delta, porque eso dice acá, más 3 delta. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué nos queda? Que toda esta expresión, ¿sí? Que en definitiva, ¿qué vendría a ser? Fíjense ustedes, 2x más 3 menos 11, ¿qué es? Epsilon. Epsilon, sí señor. Entonces, esto va a ser menor que 5 delta. Entonces, si definimos delta, paso el 5 dividiendo, como igual a epsilon sobre 5, o sea que vamos a tener que 5 epsilon es igual, que 5 delta va a ser igual a epsilon. Con lo cual, ¿qué decimos? Que el límite va a existir con tal de tomar un entorno que sea epsilon dividido 5. Como epsilon es un valor cualquiera positivo pero pequeño, ¿sí? Siempre que podamos encontrar o definir un delta que sea más pequeño, o sea, igual a epsilon sobre 5, entonces vamos a decir que existe el límite. Y de hecho que existe, ¿sí? Porque si nosotros hacemos 5 delta igual a epsilon, ¿qué nos va a quedar? Va a reproducir lo que teníamos acá arriba. O sea que el módulo de 2x más 3y menos 11 va a ser menor que 2x menos 1 más 3y menos 3 menor que epsilon. Y esto se cumple siempre y cuando tomemos a delta como epsilon sobre 5. O sea, si epsilon es 0,1, delta, o sea, el radio en el cual yo me tengo que mover con los puntos va a ser 0,1 dividido 5. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, pero ¿Quieren hacer 5 minutos de descanso? Como usted quiera. Y después Yo mejor si terminamos antes. pasamos a lo que nos queda. Límite de funciones vectoriales. Descansen 5 minutos, si quieren ir al baño, tomar un café. Y son las 17:18, las 25. Retomamos para terminar, para, digamos, ya ver hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, profe, sí, sí. Dale, 25 nos encontramos.
Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Vamos a ver límites de profe. funciones vectoriales profe. o campos vectoriales. Entonces, ¿se acuerdan que al principio nosotros habíamos visto los campos vectoriales, que eran aquellos, también muchos libros les llaman funciones vectoriales, pero lo correcto es llamarle campos vectoriales. En el apunte ustedes lo tienen como funciones vectoriales, pero vuelvo a repetir, lo correcto es llamarle campos vectoriales. Cuando yo tengo que tomar límite en un campo vectorial, como por ejemplo F que aplica Rn en Rm, ¿se acuerdan ustedes que teníamos el caso de que n, que nos indicaba? El número de variables independientes, y m es el número de variables dependientes o de campos escalares, ¿sí? P sub 0, como habíamos dicho, es un punto de acumulación y que pertenece al dominio. Entonces, es exactamente el mismo la definición. Nada más que acá vamos a trabajar con f de P, donde P depende, es un punto que tiene n variables independientes, y Q sub 0 vendría a ser el valor, digamos, correspondiente a la imagen, que es un campo escalar que tiene, una m campos escalares serían, m campos escalares. Entonces, la definición es la misma, es decir, que el límite de f de p para p que tiende a p sub 0 es q sub 0. Si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta tal que la distancia entre P y P sub 0, o sea, el entorno reducido, sea menor que delta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a manejar con valores de P que están dentro de un entorno reducido de radio delta. Entonces, la distancia entre F de P y Q va a ser menor que epsilon, dado que f de P vendría a ser el valor que toma la función y Q es el límite. Porque nosotros le estamos obligando a que se acerque con el punto P al punto P sub 0 lo necesario para que la distancia entre f de P y Q sub 0 sea menor que ese valor epsilon tan pequeño y arbitrario que yo tengo. ¿Estamos? Entonces, gráficamente vendríamos a tener esto. ¿Sí? Vamos a tener, por un lado, el dominio D, donde en ese dominio D vamos a tener un punto P sub 0, ese dominio D está en Rn, acá omití ponerle Rn, y el dominio F está en Rm, que ya también lo voy a agregar. 2, agregar Rn y Rm en límites de funciones vectoriales. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tengo el entorno en el cual me tengo que manejar para que la diferencia entre epsilon y q sub 0 sea menor que, la distancia entre f y q sub 0 sea menor que epsilon, donde epsilon es un valor pequeño, arbitrario y tan chico como nosotros querramos, ¿sí? Entonces, fíjense usted acá, está el ejemplo. Entonces, para que exista el límite de ese campo vectorial, debe existir el límite de cada una de las funciones o campos escalares. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo y después volvemos acá. Por ejemplo, tengo la función o el campo vectorial, en este caso es una función vectorial porque t
es solamente una variable, la variable independiente es una, donde tengo t, t cuadrado y seno de t. Cada una de estas son campos escalares o funciones escalares. Para que exista el límite, debe existir el límite de t para t que tiende a 0. Debe existir el límite de t cuadrado para t que tiende a 0 y debe existir el límite de seno de t para t que tiende a 0. Como eso es igual a 0, 0, 0, o sea que q sub 0 va a ser 0, 0, 0. O sea que q sub 0 va a ser, digamos, un punto que está en R3 y tiene los valores 0, 0 y 0. ¿De acuerdo? Bien. El otro ejercicio dice f1 de t, que está formada por t, t cuadrado y seno de 1 sobre t, donde, ¿se acuerdan ustedes que el seno de 1 sobre t para t que tiende a 0 no existe? ¿Por qué no existía? ¿Se acuerdan? Porque Porque oscilaba. Era oscilante, perfecto, muy bien, así me gusta que me contesten, que hayan atendido. Entonces, ¿cómo seno de 1 sobre t, el límite de seno de 1 sobre t para t que tiende a 0 no existe? Entonces directamente digo que no existe el límite de f de 1 de t para t que tiende a 0. ¿Por qué? Porque uno de los límites no existe. ¿Está claro? Entonces, si vamos a la teoría ahora, ¿qué dice la teoría? Dice que el teorema que dice que dado f que aplica Rn en Rm con funciones coordenadas, es decir, ¿qué son las funciones coordenadas? Los campos escalares, F1, F2, Fm, y un punto Q sub 0, que está en Rm, que tiene coordenadas Q sub 0, B1, B2, Bm, es decir, Q sub 0 tiene coordenadas B1, B2 y Bm, que vendrían a ser los valores finales. Decimos que el límite de f de p para p que tiende a 0 es Q sub 0, si y solo si el límite de los f sub i de p para p que tiende a 0 es igual a b sub i. Eso, en resumen, quiere decir que existe el límite para cada uno de los campos escalares o funciones escalares f1, f2, fm. ¿Sí? Si uno de los límites no existe, entonces no va a existir el límite del campo vectorial o de la función vectorial. ¿Alguna pregunta? Profe, acá no es importante, digamos, que sean iguales ni nada, ¿no? ¿Cómo decís? Y en este caso no importa, o sea, no hace falta que sean iguales los valores, ¿no? Del límite al Que final. existan nada más. Ah, ¿Sí? Que solamente existan que- cada uno de ah, ellos. Porque si ustedes se fijan, yo tengo que calcular cada uno de los límites en forma independiente. ¿Sí? En este caso son límites de claro. funciones de una variable. Pero si yo tuviera más de una variable, tuviera x1, x2, x3, tengo que calcular el límite de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos debe existir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Creo Vamos a la continuidad, que este es el último tema que vemos. Continuidad de las funciones. Esto es muy parecido a lo que hemos visto en funciones de una sola variable, porque decimos que la función z igual a f de xy, que está definida en un dominio D, ¿sí? Siempre tenemos que definir un dominio. Y P sub 0 de coordenada x0 y 0 es un punto de acumulación del dominio. ¿Por qué? ¿Por qué usamos punto de acumulación? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Porque se habla de como continuidad. ¿Cómo?
dijo el compañero porque se habla de continuidad. No entiendo. El compañero que habló recién dijo que es porque se habla de continuidad. Claro, pero a su vez se habla de límite, entonces por eso P sub 0 es un punto de acumulación, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la función es continua en el punto P sub 0 cuando se verifica que el límite de f de xy para x que tiende a 0, a x sub 0, e y que tiende a y sub 0, es igual a f de x0 y sub 0. O sea, al igual que en funciones de una variable, la función es continua cuando existe el límite para p que tiende a p sub 0, cuando la función está definida en p sub 0 y cuando ambos valores son iguales. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, pero Bien, o sea que esto es lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa. Supongamos la función z igual a 2x más y es continua en el punto 2, 3. ¿Por qué? Porque existe el límite, ¿sí? De 2x más y para x que tiende a 2 e y que tiende a 3 es igual a 7. Porque la función está definida en el punto 2, 3, dado que la función, si evaluamos en 2, 3, es igual a 7, y el valor del límite es igual al valor de la función. O sea, el límite es igual a f de 2, 3. Por eso decimos que la función es continua en ese dominio, ¿sí? Entonces, si alguno de esas condiciones no se cumple, decimos que la función tiene un punto de discontinuidad. O sea, la función es discontinua en el punto. ¿Sí? Bien. Entonces, hay dos tipos de discontinuidades. La discontinuidad que es esencial y la discontinuidad que es evitable. ¿Cuál es la evitable? Cuando no está definida la función en el punto, pero sí existe el límite doble en ese punto. Entonces, aunque la función no exista, yo le puedo dar a la función el valor del límite. Y con eso, ¿qué hago? Transformo una función que es discontinua en una función que es continua, porque la discontinuidad es evitable. ¿Mm? ¿Está claro esto? Es lo mismo que en un análisis 1, digamos. Cuando teníamos una discontinuidad evitable, cuando nosotros le damos a la función, dado que la función no está definida, el valor del límite. Y acá tienen un ejemplo. Supongamos la continuidad, vamos a analizar la continuidad de la función z igual a seno de 3xy, ¿sí? Sobre x en el origen de coordenadas. O sea, el límite de seno de 3xy sobre x para xy que tiende a 0, 0. Este límite ya fue calculado en el ejemplo anterior, el ejemplo 3, ¿no es cierto? ¿Qué valor nos daba en el ejemplo 3? ¿Se acuerdan que nos daba 0? ¿Sí? sí, 0. Bien. Entonces, la función no está definida. ¿Por qué? Porque para x igual a 0 sobre 0, no podemos dividir por 0, o sea que la función no está definida en 0, 0. Por otro lado, existe el límite doble, ¿sí? El límite vale 0, por lo tanto, vamos a tener que la discontinuidad es una discontinuidad evitable que se logra haciendo
o redefiniendo a la función de manera tal que, ¿cómo la redefinimos? Que z es igual al seno de 3xy sobre x para xy que sea distinto de 0, 0. Pero para x igual a 0, como la función no está definida, le damos el valor del límite, ¿sí? Y el valor del límite es 0, 0. Por lo tanto, ahí vamos a decir que la función así definida es una función continua, ¿sí? Bueno. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, esto había dicho que no lo veíamos en la parte práctica. No, no, lo que dije que no van a ver en la parte práctica es, creo que a lo mejor lo van a ver, van a ver un solo ejercicio, 2 ejercicios sobre aplicación de la definición. Seguramente que van a ver un ejercicio o 2, pero digamos sencillos tienen que ser. ¿Mm? Sí. O sea, la determinación de límites aplicando la definición. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si no hay preguntas, yo acá voy a dejar, porque la clase que viene, lo que vamos a ver va a ser diferencial total, incremento total, y vamos a ver derivadas parciales. Porque no me quiero alejar mucho de la parte práctica. Ustedes todavía tienen que ver límites, que lo van a ver el martes. Entonces, límites y continuidad. Y yo el miércoles les voy a explicar el otro tema que sigue, que es incremento total y parcial y derivadas parciales. ¿Sí? Lo que sí quiero es que trabajen con la parte teórica y trabajen con los ejercicios prácticos que le ha dado la ingeniera. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Anoten las dudas, así me las preguntas cuando comenzamos las clases. Es decir, no se dejen estar concretamente, porque es difícil entender la parte práctica sin haber hecho la parte teórica. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, los dejo entonces, que pasen feliz Pascua, aprovechen el fin de semana largo para estudiar, para estar con su familia, para descansar, para lo que ustedes deseen hacer. ¿Sí? Pero no se olviden de estudiar. ¿De acuerdo? Que tengan Toda la feliz clase, Pascua. profe, así repasando. ¿Cómo? Si puede subir la clase Sí, claro, la voy a ahora lo subir. antes posible. Ahora la subo en un ratito. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Muchísimas gracias. Chau chicos, que anden bien. Anoten las dudas, ¿eh? Chao, profe. Chao, Profe, chao. gracias. profe. Cuídense. Chau, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.